Hola, muy buenos días chicos y chicas. El día de hoy continuamos entonces explicando y hablando un poco sobre los temas de la semana 3, ¿verdad? Esta vez creo que sí, el video saldrá muy bien, entonces se los voy a estar compartiendo en cuanto finalice la clase. Bueno, en cuanto lo suba también a las redes, ¿verdad? La semana 2, pues es muy sencilla, únicamente se estuvieron mencionando algunas características fisiológicas, o sea, que podemos observarlas de los animales y de las plantas. Vemos también algunas afecciones, algunas enfermedades, ¿verdad? Que pueden presentar las plantas y también los animales, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Nosotros no nos excluimos, obviamente la gran infinidad de enfermedades de las cuales nosotros podemos padecer es grandísima, ¿verdad? Entonces, las plantas también, aunque no lo parezca, se mencionaron las partes de las plantas, las partes de la raíz, partes del tallo, de las hojas, partes del flor y partes del fruto, ¿verdad? Que es quien almacena la semilla que se produce a partir de la flor, ¿verdad? Ya sabemos que la flor es el órgano reproductivo de las plantas, ya sabemos que las hojas son las encargadas de producir los alimentos elaborados para la planta, para poder obtener la energía para que la planta desarrolle sus diferentes funciones a partir, ya sabemos, de la fotosíntesis, ¿verdad? Eh, ya sabemos que el tallo es el tejido que se encarga, o la parte de la planta que se encarga de la conducción de la diferente savia, de la savia bruta, de la savia elaborada. Ya sabemos que la raíz es la encargada de la absorción de los diferentes nutrientes del suelo y también de la hidratación con el agua, ¿verdad? Eh, ya sabemos también de que la planta como tal es un organismo autótrofo, o sea que produce su propio alimento. Entonces, lo que corresponde ver el día de hoy, más que todo, es algunas funcionalidades de las células, ¿verdad? De las células que permiten que funcionen estos diferentes organismos, que permiten que funcione nuestro cuerpo, que permiten que funcionen las plantas, ¿verdad? Vamos a ver también algunas partes importantes de la planta, perdón, de la célula, algunos organelos que son fundamentales, bueno, todos son fundamentales y que cumplen una función dentro de la célula. Entonces, recordar, ¿verdad?, que la célula es la unidad viva, biológica, morfológica y fisiológica de los seres vivos. Decimos que es morfológica porque da sentido a la palabra de los seres vivos. Es fisiológica porque realiza todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. Ya sabemos que un conjunto de células va a producir un tejido y a su vez el tejido produce diferentes órganos, ¿verdad? Es genética porque transmite mediante cromosomas las diferentes características hereditarias de un padre a un hijo, ¿verdad? A partir de diferentes procesos que ocurren dentro del núcleo que podemos observar acá, ¿verdad? La célula vamos a decir que se clasifica ya sea en célula animal o célula vegetal. A su vez, la célula tiene diferentes tipos bueno, existen dos tipos diferentes de células. La primera son las células procariotas y la segunda son las células eucariotas. Vamos a ver más adelante qué hacen que existan dos tipos de células, ¿verdad? Sabemos que la célula también tiene o se divide en diferentes partes, en tres partes principales. Una es la membrana celular, que es quien protege y rodea a la célula. El citoplasma es el medio por el cual ocurren las diferentes reacciones, ¿verdad? En donde se encuentran los diferentes organelos. Y el núcleo, que es el jefe, es el encargado de que se desarrollen las diferentes actividades dentro de la célula. Y la última, que la verdad que no lo logro visualizar, no lo recuerdo, pero vamos a ver más adelante cuál es. Hayamos mencionado entonces las clases de células. La clase de células, perdón por este error ortográfico, que por complejidad o por estructura decimos de que las células se dividen en procariotas y eucariotas. Decimos que las células procariotas son aquellas células que no tienen un núcleo. Su ADN se encuentra libre en el citoplasma y los organismos en las células procariotas son unicelulares. Son funciones, su función celular es por fisión binaria, ¿verdad? Esto pues más adelante a grandes rasgos se va a explicar. En cuanto a las células eucariotas, decimos que son aquellas células que tienen un núcleo muy definido, ¿sí? Que es en el caso de las diferentes células animales y las diferentes células vegetales, ¿verdad? Usualmente las células procariotas
tienden a, bueno, dentro de este grupo tienden a ser usualmente los virus o incluso también algunas bacterias, ¿verdad? Y en el caso, no, creo que solo los virus, me equivoco, solo los virus son los que tienen ese ADN, los que no tienen núcleo definido, por eso es pro. La palabra pro significa que no tiene, y eu significa, es de eucaria, que viene de verdadero, ¿verdad? Que tiene un núcleo verdadero. Entonces, a diferencia de las procariotas, las células eucariotas presentan citoplasma que contienen organelos, organulos, eh, y estas se reproducen a través de fisión celular, que se le conoce como mitosis, ¿verdad? Ya sea por el criterio de la nutrición, decimos que las células se van a dividir en autótrofas y heterótrofas. Las células autótrofas son las células que para su mantenimiento y para su crecimiento necesitan de la energía y para poder producir y obtener sus alimentos, fabrican su propia energía orgánica, ¿verdad? Y ya sabemos que dentro de este grupo encontramos las células que producen o que, sí, bueno, sí, que producen la célula, perdón, que producen la fotosíntesis, el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Luego tenemos también las células heterótrofas, que estas células para su mantenimiento y su crecimiento necesitan también de la energía para obtener los alimentos, fabrican no su propia energía orgánica a partir de la materia orgánica que han obtenido, ¿verdad? De su medio. Por su forma de vivir, decimos que las células pueden ser protistas o también pueden ser asociadas, ¿verdad? Protistas ya sabemos que son aquellas que conviven solas con organismos unicelulares y dentro de ellos podemos encontrar a los protozoos, ya sea de manera heterótrofa, tenemos a la ameba, a los paramecios o a los paramecios, y también pueden ser protofitas, que son autótrofas como la euglema y los diferentes grupos de bacterias que se conocen como cianobacterias, que son capaces, o fitoplancton, que son capaces de producir su propio alimento y generar fotosíntesis, ¿verdad? Y las asociadas son aquellas células que viven así cuando hay más células. En la eucariota no se divide el trabajo. Sin formar tejido, cada célula tiene su propia identidad y ejecuta todas sus funciones sin ningún problema. Y por su origen, decimos que pueden ser animales o vegetales. Ya sabemos que por el origen animal son aquellas células que son complejas, no tienen pared celular. Esa es una característica importante. Tienen, no tienen plastos, pueden cloroplastos, pueden tener vacuolas y centriolos. Ya vamos a ver las diferentes funciones de ellos. Y en cuanto a la célula vegetal, decimos que son aquellas que no son tan complejas, como incluso el animal, ¿verdad? Por las diferentes actividades que se desarrollan. Tienen una doble pared celular, tienen cloroplastos y tienen vacuolas de gran tamaño. Ahí vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos, por ejemplo, una eucariota, es decir, es decir, que tiene un núcleo verdadero, o sea que tiene un núcleo y dentro de ella tiene un nucleolo, tiene mitocondrias, ribosomas, pero la procariota a su vez tiene ribosomas, tiene un nucleoide, y usualmente este nucleoide es el donde se encuentra el ADN, pero el ADN se encuentra disperso, no es un núcleo, ¿verdad? Podemos decir, sí podemos decir que las procariotas, a partir de las células procariotas, entonces es que evolucionan las células eucariotas y que a su vez esas células eucariotas con las diferentes condiciones producen la infinidad de tipos de células que existen, ¿verdad? En los animales. La procariota tiene un flagelo, usualmente este flagelo es el que les permite moverse, mover todo el cuerpo, miren, que se distribuye, el flagelo genera el movimiento y está unido y rodea toda la célula para poder moverla, ¿verdad? Tenemos una pared celular plasmática, tenemos una membrana y ribosoma, ¿verdad? Partes de la célula importantes. Tenemos la membrana celular, que es quien rodea la célula. Tenemos el citoplasma, que es el medio por el cual, es un medio acuoso, por el cual viajan todos los organelos. Contiene el ADN usualmente y el ARN. Y tenemos también ya sabemos que el ARN es el ácido ribonucleico, que es el que nos permite codificar las diferentes proteínas que se van a producir en las diferentes células, ¿verdad? Tenemos las ribosomas, que tienden a ser redonditas. Tenemos el retículo endoplasmático liso, que permite la conducción de estos compuestos, y tenemos el retículo endoplasmático rugoso, porque dentro de este retículo se encuentran adheridos a él diferentes lisosomas y ribosomas. Tenemos también las lisosomas, tenemos también las mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de proveer la energía a la célula y consigo a todo el organismo, ¿verdad? Todo el cuerpo. Tenemos los microtúbulos son los que permiten que se desarrolle la mitosis o la división celular, ¿verdad? Y los centriolos también, que tienen la misma función. Tenemos las diferentes funciones de la célula, que estas están adaptadas a las diferentes características de los seres humanos, ¿verdad? Tenemos la función de la irritabilidad,
que es la propiedad por la cual la célula responde a la acción constante de los cambios que se producen en el medio exterior, ¿verdad? Y este está traducido en forma de estímulos. Ya sabemos que hay estímulos mecánicos que tienden a ser como golpes físicos y también químicos, ¿verdad? Tenemos también la función de la movilidad, pues esta manifestación es importante en la vida porque se distinguen a través de movimientos interiores y exteriores o celulares o extracelulares, ¿verdad? El movimiento de la célula. Tenemos la función de la nutrición porque ya sabemos que como tal la célula es encargada de hacer todos estos procesos, ¿verdad? Tenemos la función de reproducción o división celular, que es la función por la cual el protoplasma, bueno, el citoplasma, se divide en dos o más porciones, proveyendo entonces dos células hijas idénticas a la madre. Luego, tenemos un proceso que se le conoce como interfase, que es la primera, por decirlo así, es como una etapa antes de que ocurra la mitosis. La interfaz es el periodo de preparación de la célula para luego replicar todo el material genético y almacenar sustancias de reserva que se consumirán luego de la división celular, ¿verdad? Las células hijas. En este proceso decimos que es el más largo porque puede durar horas, días, meses y años, incluso dependiendo del tipo de célula que sea, ¿verdad? Luego de la interfase viene entonces lo que es el proceso de la mitosis. Durante el proceso de la mitosis es el proceso de la división celular. Esto ocurre muy rápido, algunas células gastan segundos o incluso minutos u horas incluso en terminarlo, ¿verdad? Este proceso de la mitosis está dividido en cuatro fases. La primera es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Esto para las células que son somáticas, que se encuentran dentro de todo el cuerpo, pero encontramos dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, el cuerpo humano, células que decimos que son haploides, que usualmente tienen a ser las células de los espermatozoides y de los óvulos, que tienden a producir un doble, por decirlo, una doble profase, una doble metafase, una doble anafase y una doble telofase, ¿sí? Esto pues por unas ciertas características, ¿verdad? Que se hacen cuando estos se unen, ¿verdad? Luego, bueno, las diferentes caracterizaciones de la profase, de la telofase, eh, también de la anafase y de la telofase, ¿verdad? Pero esto pues no es tan trascendental. Y bueno, vamos a ver entonces ahora pues la estructura celular como tal, ¿verdad? Ya sabemos que la membrana es la que se encarga de proteger la célula y también de comunicarla con el exterior, ¿sí? Permite el paso de las sustancias que están en el medio exterior y sean introducidas hacia el medio interior de la célula, ¿verdad? Y miren, por ejemplo, aquí vemos la entrada y la salida, ¿verdad? A partir de la membrana celular de los diferentes, ya vimos, ¿verdad? Las macromoléculas, que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y bueno, y el material ADN, pues ese se encuentra ya dentro de la célula, ¿verdad? Y vemos cómo se van intercambiando entre el medio que está en el medio exterior con el medio interior de la célula, ¿verdad? Tenemos el citoplasma. El citoplasma es una sustancia acuosa en la que se encuentran las sustancias necesarias para el mantenimiento de la célula, el núcleo y los diferentes organelos, ¿verdad? Es la materia rica, ¿verdad? En los nutrientes y permite también la movilización de los organelos, ¿verdad? Luego tenemos el núcleo, ¿verdad? Que se encarga de coordinar todos los procesos de la célula. Además, contienen sustancias que son del aire, que permiten la transmisión del material genético o la herencia, que se va a transmitir de padres a hijos y que son indisciplinables para la formación de nuevas células, ¿verdad? Ya sabemos que ese se encuentra en el centro. Y ahora dentro de los organelos tenemos uno de los organelos principales, por decirlo, que es la mitocondria. La mitocondria es la encargada de realizar la respiración celular en los organismos heterótrofos, ¿sí? Por medio de lo cual se aprovecha, vamos a ver más adelante cómo es el proceso que ocurre dentro de las mitocondrias, por medio de la cual se aprovecha la energía que contienen los alimentos para que las células realicen sus funciones vitales, ¿verdad? También tenemos el retículo endoplasmático. Este se encarga de la fabricación de sustancias importantes, como incluso las proteínas, grasas y carbohidratos, ¿verdad? Luego tenemos las ribosomas que se encargan de fabricar proteínas a partir del ARN, ¿verdad? Que es el encargado bueno, es el jefe, ¿verdad? El núcleo es el jefe. A partir del núcleo se provee y se genera un ARN, ¿sí? Y este pasa por la ribosoma y la ribosoma se encarga de completar las las diferentes cadenas para producir los aminoácidos que producen las proteínas, ¿verdad? Luego tenemos el aparato de Golgi. Este es como el estómago, por decirlo así, de nuestra célula. Este se encarga de almacenar las sustancias, transportarlas, modificarlas según sean las necesidades, ¿verdad?
Luego tenemos las lisosomas. Las lisosomas destruyen algunas sustancias que entran a la célula que son dañinas para la célula como tal, ¿verdad? Luego tenemos por ejemplo, aquí podríamos imaginarnos un tétano, por decirlo, que entra a la célula, entonces las células se encargan de evitar que el tétano se siga propagando, ¿verdad? Y nos generen espasmos musculares. Luego tenemos los cloroplastos. Los cloroplastos se encuentran mayoritariamente, bueno, solo, no, perdón, los cloroplastos se encuentran obligatoriamente en las plantas, ¿sí? En las células de las plantas. Estos atrapan la energía lumínica del sol y fabrican el alimento que requiere una planta por el proceso, ya sabemos, llamado fotosíntesis. Y la vacuola son bolsas membranosas, en el caso de las plantas son grandísimas, porque sirven para almacenar sustancias, agua, alimentos, nutrientes, para diferentes tiempos. Por esta razón, las plantas pueden vivir en muchos medios, ¿verdad? En medios desérticos, en medios, permítanme. Franklin. Entonces, les mencionaba que las vacuolas tienden a almacenarse en la bolsa de almacenamiento en el caso de las plantas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto era lo que les tenía preparado. Vamos entonces a hablar un poco sobre el proceso de la fotosíntesis. Recordando que la fotosíntesis es el proceso por el cual la planta obtiene sus alimentos para poder desarrollar todas sus actividades de crecimiento, todas sus actividades para producir para producir el fruto, para producir las flores, para evolucionar las hojas, para la obtención de los nutrientes a través de las raíces, ¿verdad? Y bueno, eh, los organismos encargados principalmente son las células, ¿verdad? Los organismos que llevan a cabo este tipo de alimentación son las autótrofas o las fotosintéticas que tienden a formar, miren, si ven aquí ustedes, eh, las células tienden a formar dobles membranas, pero esto porque a partir de cada una de estas vueltas se unen otras células, ¿verdad? Entonces está doble protegida, ¿ok? Y vamos a ver más adelante cómo es, ¿verdad? La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos, que son organulos o organelos de color verde, que son o que están presentes en todos los contornos de la hoja, la periferia de los tallos herbáceos y todo lo que ustedes miren verde, entonces decimos que tiene presencia o que están presentes los cloroplastos, ¿verdad? A su vez, dentro de los cloroplastos existen diferentes organismos o estructuras que se conocen como vesículas, que a su vez contienen tilacoides o granum, que es donde ocurren entonces lo que conocemos como proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? El proceso consiste en una serie de reacciones de óxido-reducción. Decimos que es óxido-reducción. Óxido porque ocurre en presencia de oxígeno y reducción porque este oxígeno se reduce para volver a producir oxígeno, ¿verdad? De las cuales se producen sustancias orgánicas principales y fundamentales para la planta. Y existen tres tipos de fotosíntesis. Tenemos la primer tipo de fotosíntesis que ocurre en las plantas, que son del C3, perdón, plantas que son de la vía C4 y plantas que son de la vía CAM. Usualmente las plantas que son de la vía C3 producen menos energía y, por ejemplo, en el caso de las plantas de la vía C4, usualmente se encuentran dentro de las plantas que tienen a ser ácidas, pero que son dulces a la vez, por ejemplo, como la piña, tenemos también, por ejemplo, la mora, por decirlo, y la mayoría de las frutas, ¿verdad? Y en el caso de las plantas C4 son aquellas plantas en las que no producen frutos como tal, sino que solamente producen semillas y las dispersen en su medio, ¿verdad? Las moléculas de agua, decimos, bueno, y en realidad el agua tiene una función importante, vital, porque el agua es dividida y en parte se libera el oxígeno para poder finalizar un ciclo. Los hidrógenos, ya sabemos que el agua es H2O, ¿verdad? Los hidrógenos obtenidos de la ruptura se unen a una molécula que se le conoce como NADP o ¿cómo se le llama?
está en presencia de fosfato, pero no recuerdo el nombre completo, que se utiliza más adelante por una etapa de luz, perdón, una etapa independiente de luz que ocurre en el proceso de noche, ¿verdad? Y para poder fijar el carbono. El carbono es utilizado para poder sintetizar el dióxido de carbono de la planta que toma del medio externo. Y este pues es un ciclo, ¿verdad? Que ocurre dentro de la fotosíntesis conocido como ciclo de Kelvin, ¿verdad? Esto pues más adelante se va a ver, creo, ustedes lo ven en una química, creo, en la química 3 o en la química 4. Entonces van a ver que todas estas son reacciones químicas que a la vez van a propiciar a la producción del ATP. El ATP es el encargado o es la partícula con energía que después se convierte en glucosa y a su vez la glucosa se convierte en azúcares, ¿verdad? En azúcares, en carbohidratos complejos que permiten entonces, ya sabemos que los carbohidratos son una fuente principal de energía, ¿verdad? Ya vimos. Entonces, esta glucosa, estos azúcares van a propiciar entonces las diferentes actividades de las plantas, ¿verdad? Factores que influyen en la fotosíntesis. Tenemos la luz, tenemos la concentración del dióxido de carbono. Las plantas obtienen el dióxido de carbono con agua para producir oxígeno y moléculas de agua, ¿verdad? Que es lo que nosotros respiramos, ¿verdad? Entonces, por esta razón, vemos la importancia que tienen las plantas en el medio para la eliminación del dióxido de carbono y para la producción de oxígeno, que es el que nosotros utilizamos, ¿verdad? Otro factor que influye también es la temperatura y también la disponibilidad de agua, ¿verdad? Por esta razón, todos estos factores propician a que existan una gran diversidad de plantas en diferentes medios, en medios desérticos, en medios helados, en medios donde hay una abundancia, en medio donde hay abundancia de agua, en medio donde, por ejemplo, donde hay grandes cantidades de sales, allá en el mar, por ejemplo, los manglares, que son plantas que están adaptadas a la gran cantidad de sal, ¿verdad? Por ejemplo, en un lugar desértico tenemos, por ejemplo, las acacias, tenemos también los cactus, que son plantas evolucionadas que están condicionadas y que permiten la reducción a la pérdida del agua a través del vapor de agua, ¿verdad? Y en medios congelados, estas plantas tienden a ser, como por ejemplo los ciprés, que los ciprés, por ejemplo, los bosques de coníferas allá en el norte, en Estados Unidos, en Canadá, tienen hojas de tamaño reducidos, tienden a ser a partir del ciclo de Krebs, nosotros podemos entonces, perdón, creo que había apagado el micrófono antes. Bueno, les mencionaba que dentro de bueno, en las plantas, la fotosíntesis ocurre en las células vegetales, obviamente, ¿verdad? Porque son autótrofas. En el caso de los animales, ocurre un proceso que se le conoce como respiración celular. Dentro del proceso de la respiración celular se conoce también otro proceso que se llama como ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs se lleva a cabo dentro de las mitocondrias. Les había mencionado anteriormente que las mitocondrias son las encargadas de la producción de la energía del cuerpo, ¿sí? Que permita que nosotros podamos ver, que podamos pensar, que podamos movernos, que podamos alimentarnos, que podamos cumplir todas nuestras 7 características que nos hacen ser un ser vivo, ¿verdad? Ya vimos reproducción, crecimiento, metabolismo, homeostasis, bueno, regulación de la temperatura también lo pueden llamar, crecimiento, reproducción
la evolución, la adaptación y la irritabilidad, ¿verdad? Esto entonces ocurre en las mitocondrias en presencia de la entrada de oxígeno y este está dividido en diferentes pasos. El primer paso tenemos la glucólisis, luego tenemos también el paso de una molécula que se le conoce como acetil-CoA para convertirse, no, perdón, del ácido piruvato a convertirse a acetil-CoA para entrar entonces al ciclo de Krebs y luego entrar entonces a un proceso que le conoce como transporte de electrones para al final producir ATP. El ATP es la fuente principal de la energía, ¿ok? Ya como lo habíamos mencionado en las plantas por medio del ciclo de Kelvin producen ATP, que es la energía, que es la glucosa para producir sus diferentes funciones. Y en el caso de las plantas también es ATP, que es energía, que se convierte en glucosa y la glucosa se utiliza en diferentes producciones de proteínas, en diferentes producciones de síntesis de carbohidratos y así por esa razón. Entonces es que nosotros ingerimos, ¿verdad?, los alimentos, ¿verdad?, para poder obtener estos también esta gran cantidad de ATP que necesitamos para desarrollar todos los procesos básicos. Bueno, no básicos, complejos de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, Luego tenemos diferentes tipos de funciones metabólicas que se desarrollan dentro del ciclo de Krebs. Tenemos una anfibólica, que es donde participan tanto procesos anabólicos como catabólicos. Los procesos anabólicos son aquellos en los que hay presencia, donde no hay presencia de oxígeno, perdón, y los catabólicos donde hay presencia de oxígeno, ¿verdad? Eh, bueno, esto vamos a ver, esto es más complejo. Esto ocurre en la mitocondria, el ciclo de Krebs. Primero comienza lo que es la glucólisis y a partir de la glucólisis se producen dos átomos, creo, no recuerdo, de ATP. Luego pasa ácido piruvato. El ácido piruvato depende si tiene oxígeno o no, porque si tiene oxígeno, bueno, sí, pasa normal, no, pasa normalmente al, ¿cómo se llama? Al ciclo de Krebs. Y luego, si no hay presencia de oxígeno, se va a producir entonces el, el ácido, se va a producir eh, el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico es el que se produce, este ácido pirúvico produce dolores en los tejidos, se acumula porque se acumula en nuestros tejidos y entonces cuando nosotros hacemos, por ejemplo, grandes rutinas de ejercicio, nosotros no respiramos bien, no producimos las grandes cantidades de oxígeno para que las células produzcan el ciclo de Krebs. Entonces, durante este proceso que tenemos aquí, luego de la glucólisis, pasa ácido, bueno, piruvato, perdón. Entonces, si hay oxígeno, normal, se desarrolla normal el ciclo normal, estamos bien, estamos oxigenados. Pero cuando no respiramos bien, entonces hay una falta de oxígeno, entonces esa falta de oxígeno va a producir entonces un ácido pirúvico o ácido piruvato se le conoce también, que este entonces lo que va a producir es un dolor constante en nuestras articulaciones, ¿verdad? Pues bueno, en el caso de que imaginemos de que estamos respirando bien, entonces todo ocurre bien, luego pasamos al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs se producen grandes cantidades de oxígeno y de dióxido de carbono. El dióxido de carbono ya sabemos que es el que nosotros exhalamos y también se van a producir grandes cantidades de ATP. Luego de que ya ocurre todo este proceso, las moléculas de ATP que se producieron van a pasar por un transporte de electrones que a su vez se le conocen como cadenas de electrones, van a producir moléculas de agua y van a producir también moléculas de energía y a su vez van a entrar y salir moléculas de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces vean que todo es un ciclo, por eso se le conoce como un ciclo de Krebs. Y esto pues son fases del ciclo de Krebs. Miren, para que el piruvato obtenido de la glucólisis entre al ciclo de Krebs se debe convertir en acetil coenzima A y esto ocurre solo por la entrada de los oxígenos. Miren, este O representa oxígeno, entra entonces para poder producir entonces el acetil-CoA, coenzima A, que es el que va a permitir reaccionar entonces dentro del ciclo de Krebs. Luego tenemos el paso del piruvato al oxalacetato.
El piruvato se puede convertir en oxalacetato mediante el ingreso del ATP, se apoya de la piruvato carboxilatasa, que es una enzima, se une a un carbohidrato para generar una molécula de 4 carbonos. Y bueno, estos son procesos muy complejos. Ustedes en su libro los tienen más resumidos. Yo pues no lo voy a explicar porque esto pues requiere de mucho conocimiento de química. Incluso para mí se me hace muy difícil también comprenderlo, ¿verdad? Porque son procesos muy complejos que ocurren dentro del cuerpo. Pero que pues de a grandes rasgos sí podemos tener una idea generalizada, ¿verdad? Todas estas son las diferentes reacciones que ocurren dentro del ciclo de Krebs. Miren, y este es el ciclo complejo ya. Esto es todo el ciclo completo. Y esto ocurre, esto lo miramos largo, pero esto ocurre cada segundo. Cada milésima de segundo está ocurriendo esto, cada milésima para poder producir grandes cantidades de ATP y al final en el ciclo de Krebs creo que se producen 32 moléculas de ATP y en el caso de las plantas se producen, no, en los humanos producimos 36 ATP en cada proceso del ciclo de Krebs y en el caso de las plantas, en cada proceso del ciclo de Kelvin creo que se producen entre 32 a 35 moléculas de ATP. Entonces, esto era lo que les tenía preparado para el día de hoy, ¿verdad? Ah, bueno, y aquí tenemos un resumen, ¿verdad? Que era lo que les tenía en el proceso de la glucólisis. Se producen al final 4 ATPs. En el proceso de la descarboxilación oxidativa se producen 6 moléculas de ATP. En el ciclo de Krebs se producen 2 más 18, son 20. Y en total, entonces, se producen 36 moléculas de ATP. ¿Ok? Sumándola todas en las diferentes fases, ¿verdad? En fase de la etapa de la glucólisis, tenemos la fosforilización, tenemos el gliceraldehído, la oxidación del piruvato, cuando hay entrada o no entrada de oxígeno, ¿verdad? Recuerden, si hay fosforilación a nivel de sustrato, el isotrato deshidrogenasa pasa a la enzima A de la cetogluterato y luego pasa por la deshidrogenasa. Luego al malato a la deshidrogenasa produce el succinato deshidrogenasa, al final pasa el ciclo de transporte de electrones para producir entonces los 36 ATP. Y bueno, eso era lo que les tenía para el día de hoy, entonces yo les estaría enviando la prueba más luego de que me descargue el video, ¿verdad? Y se lo suba al YouTube. Recuerden ir trabajando en sus guías de libro, ¿verdad? Entonces, lo dejamos por acá. Vamos ya por la semana 3. La próxima sábado continuamos con la semana 4 para ir finalizando ya los contenidos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Feliz día, chicos.